Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a los funcionarios del gobierno que están atendiendo este debate, al señor brigadier igualmente, a los colegas concejales y concejales de la ciudad y a quienes están en el recinto, los comuneros, y por supuesto a quienes puedan estar interesados a través de las redes sociales. Pues mucho se ha dicho, se ha expresado por todos los concejales que han participado de este debate. Será seguramente muy difícil pues ubicar otras razones, otras propuestas, otras menciones, otros llamados de atención, más allá de los que se han promulgado durante estas ya casi 6 sesiones de este debate y lo que queda. Pero eso significa que hay un interés muy importante de esta corporación para profundizar e indagar entre todos los que hacemos parte de la ciudad de Bogotá para poder construir algunas salidas en lo que a nosotros nos compete como corporación, y a la administración le corresponde entonces implementarla. Yo voy a empezar o empiezo manifestando que debemos ponernos, ojalá, a tono todos y todas en este país, no solamente en Bogotá. Más allá si estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, más allá si estamos de acuerdo con el eslogan, la frase, la propuesta que caminó en la pasada campaña electoral en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez por toda la geografía colombiana, y es la relacionada con que Colombia debe ser potencia mundial de la vida. Eso no es cualquier frase, no es cualquier manifestación verbal. Esa expresión tiene indudablemente una connotación filosófica, conceptual y de vida en favor de todos los que habitamos este hermoso país. Y a propósito de este debate, es que el debate debe ubicarse en ese propósito, porque todas las reclamaciones, todas las manifestaciones, todas las preocupaciones van en que hay acciones contra la vida, por insignificantes que puedan parecer algunas, pero todas van enfiladas a atentar contra la vida. El robo de un celular es una manifestación contra una persona que le va a generar incluso pánico, y eso afecta psicológicamente y vivencialmente su manifestación de vida. Aparentemente dirán que no, porque ahí no está la muerte. Que se roben un apartamento o lo que está al interior del apartamento, eso va contra la vida también. Y por supuesto, esas violencias mucho más agresivas que culminan en el asesinato, en la violación, en el secuestro, pues con más razón. Por eso la validez
y el propósito del gobierno nacional de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Y en el desarrollo de mi intervención vamos a encontrar otras razones que ojalá sean las que se requieren para hacer de Colombia lo que acabo de manifestar, que no es de mi cosecha, sino de un programa y de un mandato ciudadano, porque eso ya es un mandato ciudadano. Pero para llegar a lo pequeño, así sea hablando de la inseguridad de Colombia, pues tenemos que reconocer que hay una historia de violencia en nuestro país. Unos la aseguran al inicio desde 1900, pasando por el 48, por el 57, por las violencias generadas por las guerrillas, por los grupos paramilitares, por el narcotráfico. Entonces, la ciudadanía colombiana ha estado impregnada y afectada históricamente, y todos los que estamos hoy vivos podríamos manifestar que somos hijos de la violencia, de esa violencia histórica, que tiene hoy todavía indudablemente muchas manifestaciones que están en el corazón, que están en el cerebro y que tienen sus manifestaciones de distintas maneras por los jóvenes, por los adultos mayores, etcétera, etcétera. Mire lo que pasa ayer allá en la ciudad de Tuluá. Mire lo que pasa ayer. Eso fue porque alguien, un alcalde, dijo hay que hacer esto, o porque fue incapaz de detener las manifestaciones agresivas de unos sectores ciudadanos, hinchas de unos equipos de fútbol, y se van contra ellos. Eso tiene una razón. Hay todavía en la mente y en el cerebro esa cultura, de alguna manera para algunos, de la violencia. Y por eso hay unos inmensos responsables. Y de acuerdo con lo que manifestó en su discurso Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Asamblea de la ONU, la política antidrogas ha fracasado en el mundo, y de ese mundo hace parte Colombia. La inseguridad en Bogotá es consecuencia de todos esos factores. La inseguridad en Bogotá es multicausal. Distintos factores se entremezclan y en consecuencia no hay una fórmula mágica para resolverla. Hay unos factores asociados, indudablemente, economías ilegales con presencia de bandas dedicadas al narcotráfico, existencia de bandas delincuenciales y una criminalidad de oficio asociado con hurtos de todo tipo y de extorsión, el mercado de lavado de activos en la ciudad, el conflicto armado que todavía existe en muchas regiones del país, tienen su impacto también en la ciudad de Bogotá. Además, está la presencia de bandas criminales transnacionales. Contra esas economías ilegales, toda la fuerza de la ley, toda la fuerza de la policía y del ejército, toda la fuerza
de la inteligencia. Hay que ir con todo contra esas bandas criminales. Hay unas acciones de control que se han venido realizando por el gobierno distrital que hay que saludarlas. Indudablemente, todavía no han determinado golpear totalmente a todo lo que he manifestado anteriormente, pero hay que saludar que se han desarticulado grupos delincuenciales en la ciudad de Bogotá que han conformado el grupo especial multicrimen. Eso es positivo y hay que tenerlos en acción de manera permanente en la ciudad de Bogotá. Un punto al cual yo no le he puesto seguramente la suficiente razón, o no le he dado la suficiente razón a quienes lo defienden con más ahínco, es que tenemos que reconocer que en la ciudad de Bogotá, y no por los estándares mundiales, sino porque se requieren en un número mayor más policías en la ciudad de Bogotá, a pesar de los esfuerzos que a veces yo los pongo en duda, de fortalecer el pie de fuerza de 3.000, de 1.500, de 3.000 uniformados, porque siempre que uno recurre a las estadísticas y a los cuestionamientos a la Policía Metropolitana, el número cierto siempre no supera los 18.000 policías, pero siempre nos manifiestan que han llegado 1.500, que volvieron después otros 1.500, y entonces ¿para dónde se van? Esa es una respuesta, señor brigadier, que yo quiero que me den, porque de verdad el histórico en Bogotá de permanencia de policiales no supera los 18.000. No lo supera el histórico, pero siempre nos dicen, llegaron más, pero ¿para dónde se fueron? Esa es una respuesta que yo requiero en el día de hoy. El problema de la justicia y la impunidad, ya lo han dicho los compañeros, de las personas capturadas cometiendo un delito, y entonces esto afecta la seguridad de una ciudad, porque no se genera confianza en la justicia, o mejor, la justicia no genera confianza en la ciudadanía. De las personas capturadas cometiendo un delito, el 81% siempre queda libre a los pocos días, y el 50% de ese 81% que queda libre se vuelven reincidentes. Eso significa que hay una ineficacia en la administración de justicia en el país y en la ciudad. Por eso es muy importante que el gobierno nacional, por su iniciativa, presente ante el Congreso de la República una nueva reforma a la justicia para disminuir, seguramente disminuir, no evitarla, disminuir la impunidad frente a estos delitos que unos y otros han manifestado o han comentado o han contado durante estas 7 sesiones de debates que llevamos en el Consejo Capitalino sobre este tema. Es tanto que el gobierno no ha podido hablar. Pero igualmente aquí en Bogotá, así lo señaló la Defensoría del Pueblo en el 2019 y en el 2020. En el 2019 no era este gobierno, en el 2020 sí. Y alertaban a la administración y a la policía de la ciudad de Bogotá, y seguramente a esta corporación, y no pusimos
el debido cuidado cuando se manifestaban que en Ciudad Bolívar, en Kennedy, etcétera, en el 2019 había presencias de células urbanas del Ejército de Liberación Nacional en esas localidades y de disidencias de las FARC que podrían atentar contra los derechos humanos de la población residente en esos territorios. Pero como en el 2020 también se alertó de nuevo para que en algunas otras localidades de Bogotá se estaba haciendo presencia con grupos armados delincuenciales organizados como los paisas, y seguramente no se actuó desde la administración, desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones policiales, y seguramente también el Consejo de Bogotá está haciendo tardíamente este debate de control político. Pero el problema no es solamente en Bogotá. Hay un panorama nacional que hay que mostrarlo, porque hay una guerra todavía en el campo colombiano que genera desplazamientos hacia las principales ciudades de Colombia, y esos desplazamientos llegan principalmente a la capital del país. Pero en el país hay un panorama de violencia, hay un panorama de agresión, hay un panorama de homicidios, pues que hay que señalar, porque Bogotá también los vive. El problema grave de nosotros sería no reconocer que hay un problema de inseguridad en Bogotá y en Colombia que hay que resolver. ¿Y por qué digo que en Colombia? Porque está un gobierno nuestro que debe ayudar a resolver los problemas nacionales en materia de inseguridad. Y más adelante, pues señalaré que sí se está iniciando a actuar de manera coordinada para resolver el problema de la inseguridad entre el gobierno nacional de Petro y los gobiernos territoriales. Y eso hay que saludarlo. Entonces, ahí hay unas señales. En Medellín, mujeres intentaron huir de un atraco en Medellín, pero nadie los auxilió. Ese es el lenguaje también que tenemos en Bogotá. 2 asesinatos en Medellín acaban con la racha que tenía la ciudad de 7 días sin homicidios. Ese también es el lenguaje de Bogotá. Disfrazados y con armas de fuego, hurto terminó en balacera en exclusivo sector de Medellín. Ese también es el lenguaje de Bogotá. Y en Cali, así era la profesora, una colega mía, asesinada en plena clase frente a estudiantes en Palmira. Una activista deportiva, además, en la ciudad de Palmira, que fue asesinada frente a sus niños en el aula de clase. Homicidio en plena calle Quinta, esa famosa calle Quinta de Cali. Sicarios en moto asesinaron a un hombre que iba en un taxi. Ese es el lenguaje también de nosotros. En Barranquilla, lo mismo. Doble homicidio en el Bosque en Barranquilla. ¿Qué dice la policía? Entonces, esas son manifestaciones para decir que el problema de la inseguridad es del orden nacional y entonces tenemos que atenderlos con todo el rigor, digo yo, a esas bandas criminales del narcotráfico, principalmente, que en mi opinión son los que le hacen más daño a la juventud bogotana y colombiana. Hay que desaparecerlos, hay que castigarlos. Y los que dicen que en este país no pasaba nada, 957 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados
en el cuatrienio pasado del presidente Duque. 261 firmantes del acuerdo de paz asesinados, 545 eventos de desaparición forzada, 2.366 amenazas, 178 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que no fueron atendidas, y en Bogotá fueron 2 que seguramente no fueron atendidas en debida forma. 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros. Eso que estoy diciendo pasó en el país, se replicó en todas las ciudades capitales de Colombia, se vivió en la mayoría de las ciudades capitales de Colombia, incluida la ciudad de Bogotá, porque esos números también incluyen ciudades capitales de Colombia, así hayan sucedido en el gobierno del expresidente Duque, que afortunadamente ya se fue. El enfoque de seguridad humana. El concepto de seguridad humana fue propuesto por la ONU en 1994 y se debe orientar a garantizar la existencia de una población libre de temor, pero también de carencias. El eje central de la seguridad humana son las personas, y para que éstas alcancen en debida forma su desarrollo humano. Y claro, y está bien que un gobierno nacional o un gobierno distrital asuma ese enfoque de la seguridad. Positivo que el gobierno colombiano lo asuma. Y un ejemplo de ello es lo que ya está sucediendo en algunas regiones del país con los puestos de mando unificado que ha instalado el gobierno nacional en las zonas con altos niveles de violencia, para escuchar a la comunidad, para identificar rutas de trabajo hacia la protección de la vida. Un puesto de mando unificado, señor secretario de Seguridad, debe instalarse en Bogotá. Ahí hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar a los afectados, hay que escuchar seguramente a los violentos para buscar apaciguar las ciudades, las localidades, los barrios, las calles, los parques, las rutas, las estaciones de Transmilenio, etcétera, etcétera. Y la seguridad humana está en el marco también de las siguientes dimensiones: una seguridad económica, una seguridad alimentaria, una seguridad en salud, una seguridad en educación, una seguridad ambiental, por supuesto, esa que le duele todos los días al ciudadano bogotano, una seguridad en lo personal, una seguridad para la comunidad, una seguridad política. Esos son dimensiones para desarrollar definitivamente una gran política de seguridad humana. Y en Bogotá es indiscutible que el estado de violencia generalizado tiene incidencia en la seguridad de Bogotá. Por eso importantísimo, y resalto ese hecho, que entre el gobierno nacional en cabeza del propio presidente y la administración distrital en cabeza de la alcaldesa, se haya desarrollado el primer Consejo de Seguridad entre el presidente y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ese es un hecho importante, que a los pocos días de posesión del primer mandatario de los colombianos se haya encontrado a discutir los problemas de inseguridad con la administración capitalina.
Y si hay que volverlo a hacer, habrá que volverlo a desarrollar para buscarle salidas conjuntas, armónicas, integrales entre las políticas que se deben implementar a nivel nacional con las políticas que se deben implementar en esas dimensiones antes señaladas acá en la ciudad de Bogotá, porque ahí se necesitan recursos desde el orden nacional y recursos desde el orden distrital para darle salida a esas dimensiones antes mencionadas que van a fortalecer la seguridad humana en la capital del país y en Colombia. Quiero terminar entonces, señor presidente, con algunas ideas seguramente que vamos a compartir con otros amigos y amigas concejales y seguramente con ustedes, funcionarios de la administración. O si no, pues tomen nota. Fortalecer entonces el enfoque de seguridad humana y construir sinergias con el gobierno nacional para garantizar esas dimensiones de seguridad alimentaria, educativa, laboral, ambiental, etcétera, etcétera. Consolidar a Bogotá, porque eso hace parte del Plan Distrital de Desarrollo. Consolidar a Bogotá como la ciudad de la paz y la verdad. Robustecer la inteligencia para enfrentar las estructuras en las economías ilegales, persiguiendo y sancionando con toda rigurosidad a las bandas criminales. Fortalecer los procesos de prevención que eviten la ocurrencia de violencias y delitos, una política de prevención, así como las acciones de prevención para anticiparse para que esos hechos violentos ocurran. Vigorizar los procesos de capacitación en materia de derechos humanos a la policía. Apoyar la propuesta del gobierno nacional para revisar los procesos de venta, autorización y porte de armas a particulares. Fortalecer la política social como herramienta para construir una seguridad humana. Continuar con los consejos de seguridad junto al gobierno nacional. Crear en Bogotá el puesto de mando unificado distrital. Acompañar la propuesta del cambio de paradigma de una justicia punitiva a una justicia restaurativa y garantizar un enfoque central en niños y niñas y adolescentes y jóvenes. 5.000, 10.000 jóvenes cuidando a jóvenes. Señora secretaria de Integración, yo creo que eso lo podemos lograr. 5.000, 10.000 jóvenes que no están en la delincuencia, cuidando a otros jóvenes que se vuelven convocados por las bandas criminales. Pero yo quiero decir algo, y es lo siguiente. ¿Y el ejército qué? ¿Y el ejército qué? Nadie ha hablado del ejército en este debate. Voy a tocar solamente un minuto. El ejército para que cuide las fronteras, para evitar que entre la coca a la ciudad de Bogotá. Bogotá no es productora de coca, no es productora de marihuana. Está por fuera de las fronteras y allí es donde debe actuar el ejército colombiano de la Brigada 13 y no al interior de la ciudad buscando a los jóvenes que protestan. Y una última, excelente la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro. Hay que decirle, presidente Gustavo Petro. Y lo debemos replicar en Bogotá. Jóvenes en paz
como una política del orden nacional que la debe también asumir el Distrito Capital, para que dentro de esa propuesta de los más de 100.000 jóvenes que se tiene estipulado en esa idea buena, este programa en la ciudad de Bogotá tenga un porcentaje mínimo del 10% para que jóvenes del distrito y adolescentes de la ciudad de Bogotá se vean beneficiados por esa propuesta de Jóvenes en Paz. Por lo demás, muchas gracias, señores del gobierno, muchas gracias, señores concejales, muchas gracias, señor presidente, por habernos agendado.